Muy bien, estamos el día de hoy para tocar estos temas que estamos desarrollando los días jueves, un café con fe. Y una de las tantas mentiras que está dando vueltas siempre en los oídos de los creyentes, de los que ya estamos dando pasos de fe, estamos intentando crecer en las cosas de Dios, es: hey, un momentito, sé tolerante, no digas nada porque puedes ofender, puedes lastimar, quédate callado, no deja que pasen las cosas nada más. ¿Qué tienes que decirnos de esta mentira, Danilo? ¿No? ¿Y por qué es una mentira? Bueno, es una mentira que está fuerte y casi te podría decir de moda. De moda. ¿No? El tema de la intolerancia o de la tolerancia se ha tergiversado, ¿no? Hay mentiras en este sentido, como que yo no tengo ningún derecho a decir a otros lo que deben de hacer. Por ejemplo, ¿no? No tengo derecho a decirlo. Y le ponen palabras a Jesús, ¿no? O tergiversan el tema cuando quieren hablar contigo sabiendo que eres cristiano y de pronto se acuerdan de algo y dicen: Jesús dijo que no juzgue, ¿no? Por lo tanto, nunca digo a alguien que está equivocado, ¿no? Esas son cosas que de pronto vienen a ti también y te hacen pensar: no, pues ¿cómo voy a hablar? Van a creer que estoy juzgándolo, ¿no? Total, yo no quiero ofender a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para criticar a los demás? Y para decirles lo que tienen que hacer. Es más. ¿No? Otra más, no me gusta que me digan nada, yo sé cómo manejar mi vida, yo te tolero, tú me toleras, ya. Claro. Algo así, ¿no? Ajá, o sea, acá hay un tema el uso de la palabra tolerancia, creo que es aquí la clave, que se ha cambiado de forma, ¿no? Es decir, lo que la Biblia enseña de la tolerancia parece que no es lo mismo que lo que esta generación percibe de lo que es la tolerancia. Parece que es un nuevo lenguaje sobre el lenguaje, ¿no? Sí, porque lo amarran con el tema del juzgamiento, Marco, Está muy ligado a esto, ¿no? Entonces, ya vamos a verlo seguramente en esta conversación, pero acá tiene pues una base, como siempre en todas las cosas que vienen de quien no es Dios, no vienen de Dios, son mentiras en el mundo que son verdades a media caña. Así Entonces, si hablamos y buscamos el equilibrio, honestamente, a mí me interesa saber más lo que dice Dios con relación al tema que lo que el mundo me diga, ¿no? Porque obviamente el mundo va cambiando conforme a la filosofía, la tendencia, lo que está de moda o no, y eso puede ser muy fluctuante. Yo no quiero basar mi esperanza eterna, mi vida, en cosas así, porque un día la ciencia dice algo y todo el mundo se va atrás de eso. O la cultura dice otra cosa y todo el mundo dice: bueno, nos equivocamos, pero vamos a mejorar, y cambian de opinión. Y entonces yo no tengo certeza en eso. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia en cuanto a este tema de juzgar en todo caso, ¿no? Vamos a ponerle por ahí, vamos a empezar por eso, ¿no? Corremos. ¿Dónde podemos encontrar entonces cosas de juzgamiento en la Biblia? En Mateo, pues. Mateo. En Mateo podemos ver el capítulo 7. Te pido que me acompañes, Marco, el versículo 1 del capítulo 7, del 1 al 4. Ya, aquí lo estoy buscando, Mateo 7, del 1 al 4, ya está. Vamos para allá. Efectivamente, pues no, acá comienza Jesús diciendo: no juzguéis. Ya está. Para que no sean todos los cristianos juzgados. quédense callados, no digan nada. Acá dice Jesús: no juzguen. Ok, vamos a seguir. No, así de frente ya nos cayó la boca Jesús a todos, sí. Sí, en el versículo 2 nos dice: porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Aquí hay un tema entonces, pues, ¿no? No puedo juzgar a nadie. Y por aquí comienza un poco esa otra voz que te dice que esto que se llama tolerancia significa juzgar, ¿no? Entonces acá vemos cómo nos está diciendo en este capítulo, en estos versículos 1 y 2, Mateo, la palabra de Jesús. No debemos juzgar, se nos puede juzgar de la misma manera como estamos juzgando nosotros. Ahora, esto añade esta forma de Jesús maravillosa de poder entender el mensaje. El versículo 3 nos dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?
O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la pajita, ¿no? La paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo del tuyo. O sea, tú estás con semejante tronco y le quieres quitar la pajita del ojo a tu hermano, ¿no? Entonces por ahí van los temas y por ahí se malogra un poco la palabra, bastante, el sentido de la palabra del Señor cuando se tratan estos temas. Entonces, ¿cuál es el problema en juzgar a otros según Jesús y según este texto que acabas de leer en Mateo 7? Claro, aquí, por ejemplo, siempre me acuerdo, y creo que lo hemos dicho alguna vez en el programa, alguien me dijo, cuando tú señalas a alguien con tu mano, hay 3 dedos que te están señalando a ti, ¿no? O sea, tienes que autoexaminarte. O sea, el problema de juzgar es que no me veo a mí mismo, ¿no? Antes de proferir algún mensaje. No me acuerdo cómo era yo, no me acuerdo qué cosa hacía. Y ahora que estoy en los caminos del Señor, de pronto asumo una posición de levantar mi brazo, ¿no? Entonces, y decir, ¿cómo es posible? Y esto en realidad tiene mucho que ver con aquello que conocemos como fariseísmo. Fariseísmo. ¿No? Sí, esto es lo que sucede cuando estamos en actitud de juzgar a otras personas. Acá tenemos un comentario de María Azucena que nos dice, ha citado Efesios 4:2, siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes, unos con otros en amor. Qué importante, ¿no? La tolerancia que podamos tener los creyentes. Sí. Entonces, a ver si entiendo, Danilo, Jesús está colocando el tema de juzgar, ¿verdad? En lo que hemos leído en Mateo capítulo 7, que dice, no juzguéis para que tú no seas juzgado. Ya está, perfecto. Pero luego te pone en un detalle, si tú juzgas, deberías hacer algo. O sea, no está prohibiendo el juzgar, está diciendo más bien, antes de hacer algo así, deberías tener cuidado cómo le dijiste tú, un autoexamen, ¿no? O sea, sí, una forma de autoexaminar. Deberías hacer un autoanálisis personal, ¿no? O de repente con alguien que te dé apoyo, asesoramiento y que te dé soporte, que te ayude a entender primero tus problemas. No sé dónde escuché esto también, Danilo, y creo que fue en alguno de los tantos cursos que uno lleva, que generalmente como uno, o sea, a ver, una persona tiene problemas, qué sé yo, de alcohol, ¿ya? Vamos a ponerlo como alcohol. Listo. Entonces, esa persona, cuando tiene necesidad de tomar y no tiene dinero, comienza a experimentar cosas y comienza a mentir, comienza a robar, comienza a sacar, comienza a experimentar cosas que luego él se da cuenta que funcionan. ¿Verdad? Bueno, ahí podemos hablar bastante del tema, pero en fin. Luego, esta persona supuestamente ya deja el alcohol y cuando está en un grupo de personas comienza a ver ciertas actividades en una o dos personas y dice, este va a ir a tomar. Y tú le dices, ¿y tú cómo sabes? No, él va a ir a tomar, vas a ver. Sí. ¿Por qué? Porque conoce las características de esos ademanes llevan a un fin. ¿Me dejo entender o no? Ya. Entonces, claro, ahora, volteamos el pastel, ¿no? Cuando yo juzgo a otro, de alguna manera, yo me estoy viendo reflejado en esa persona porque me doy cuenta de su pecado. Otro no se da cuenta, pero yo sí me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo tenía esas características, pues, ¿no? El que murmuraba, ya no murmura, pero ve al murmurador y dice, tú eres un murmurador, ¿no? Al mentiroso, tú eres un cínico, porque volteas los ojos a la izquierda cuando hablas, haces este ademán, subes la mano acá. Entonces, todo eso que haces es sinónimo de mentira. ¿Tú cómo sabes? Porque yo he sido un mentirosazazazo, pues, o sea, a mí no me vas a engañar, pues, ¿no? Entre cristianos no nos vamos a leer las cartas pastorales, ¿no? Sí, claro. Sí. Qué bueno. Entonces, aquí hay un tema de cómo yo puedo juzgar a otro si primero yo no he limpiado mi corazón. O sea, yo me voy a dar cuenta del pecado del otro siempre y cuando yo me autoanalice, verifique mi corazón y digo, yo realmente no me he arrepentido. Entonces yo, ¿con qué voluntad, con qué cara te voy a decir a ti, cambia? Si yo no estoy cambiando. Creo que este texto que acabamos de leer ilustra muy bien esta idea, ¿no? O sea, ¿cómo te atreves a hacerlo, ¿no? Si tú ni siquiera has sacado ese pedazo de puerta de madera, de viga en tu ojo y quieres sacarle la pajita, pues, a tu vecino, ¿no? Y acá viene el detalle, pues, Marco. Acá viene el engañador que te dice cómo vas a juzgar, ¿no? No digas nada, o cómo levantas tu brazo. Una diferencia, ¿no?
una diferencia grande. O sea, estamos hablando de un plan de que de pronto levantaste el brazo y no te viste a ti mismo, porque así como hay personas que hablan, y a eso vamos a ir, reconociendo las actitudes que tú has dicho en la otra persona, y sin embargo se cubren a sí mismas y levantan el brazo, ¿no? Quizás perciben y de pronto actúan levantando el brazo en vez de hacer lo que debemos hacer. ¿Qué debemos hacer? No juzguemos, sino amonestemos o exhortemos a la persona, ¿no? Entonces, el juzgar normalmente llega al final a hacer una crítica o una condenación, mientras que la exhortación, ¿no? La exhortación y la forma de amonestar, la amonestación, endereza y definitivamente edifica, restaura a la persona a la que te estás dirigiendo. Entonces no recibe un golpe, sino recibe un mensaje de amor y que le permite considerar a esa persona la actitud que está tomando, en qué está viviendo, y más aún ahí, cuando le vas a decir, efectivamente yo he pasado lo mismo que tú y sé perfectamente lo que estás haciendo. Te lo digo con amor, te animo a que tú no sigas por este camino. Eso no es juzgar. Ajá. Correcto. ¿No? Eso es, Marquito, exhortar, eso es... A diferencia, ¿no? A diferencia. Entonces, por un lado, tenemos juzgar, que tiene esta intención agresiva, por decirlo así, mientras que exhortar y amonestar tiene la idea de levantar, ayudar, ¿no? Sacar de la situación en la que esta persona se encuentra. Interesante, porque eso ya nos va definiendo a nosotros. El que quiere juzgar, dice Jesús según Mateo 7, ¿no? Autoanalícese. Entonces, cuando te autoanalizas, terminas yendo del hermano, porque ya te humillaste al Señor, ¿verdad? Y ya no vas con una actitud de crítica o de juicio, sino vas con una actitud de exhortación y amonestación. O sea, conviertes ese juicio previo, de repente severo, en una exhortación que levanta a la persona, ¿no? Muy interesante. Muy, muy interesante. Acá hay unos comentarios más también, Danilo, mientras que vas conversando. Sí. Claro, justamente, o sea, el comentario aquí directo es, Jesús entonces nos advirtió que no debíamos juzgar, ¿no? Creo que ahora estamos separando mejor las cosas, ¿no? La responsabilidad de exhortar y amonestar toma relevancia ante esta indicación, ante esta advertencia de Jesús de no juzgar. Te exhorto, te amonesto, te animo a que no sigas por este camino. No te juzgo. ¿Quién soy yo para juzgar? Ahí está. Ese es el mensaje. Muy bien, Anita cita a Juan 12:48. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Obviamente es la palabra inspirada del Señor. Otro texto que ella cita es segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, ¿no? Ese es un versículo clave en la carta a los Corintios, ¿no? Y también tenemos un comentario aquí de Lenita, aportando a la idea que dimos hace un rato, pues que es una de las características, no son todas, pues no es una regla firme, ¿no? De que ves a alguien y te reflejas, pero por lo general es así, ¿no? Ella dice, también puede ser alguien que trabaja con ese tipo de personas, ¿no? Y conoce la idiosincrasia, los problemas familiares y las características, también, correcto, pero obviamente antes de decirles algo, siempre tiene que haber un autoanálisis, porque incluso desde el otro lado de la vereda, yo puedo ser tal vez muy severo con las personas que están en esa crisis, porque ya conozco todas sus manipulaciones, ¿no? Entonces ya a mí no me van a venir a pasear, ¿no? Me puedo poner muy, muy severo. Entonces ya no hay amonestación, ya no hay exhortación en todo caso, ¿no? Muy bien, Juan Morán dice, estoy comprendiendo, me da mucho gusto, ¿no? Juancito, que Dios te bendiga siempre, que te dé mucha sabiduría para seguir en los caminos del Señor, ¿no? Muy bien, Danilo, entonces, mira, hemos desarrollado la idea de inicio, creo que hemos definido bien la palabra juzgar, la hemos separado y tiene que ver con la actitud. Ahora, hemos definido el juzgar. ¿Cómo definimos la tolerancia en medio de un mundo que promueve justamente esto, tolerancia, ¿no?
Sí, promueve una tolerancia, pues, que en realidad te comienza a liberar de ataduras a todos los apetitos y todas los desenfrenos que normalmente la moral es la que pone en orden y señala, ¿no? Por supuesto, la palabra de Dios que la rige es la que nos enseña, pero lo que se enseña en muchos lugares ahora pasa mucho más allá de ser respetuosa, ¿no? Pasa mucho más la tolerancia de ser amable con otros y se va convirtiendo en una obligación doctrinal, en una religión. Entonces, intolerancia. Y intolerancia lo ponen como etiqueta a muchas cosas que nosotros vemos y que son en realidad cosas hechas con escándalo, o de manera abierta y desafiante, sabiendo que están en contra de Dios. Entonces, ahí de pronto dices, tienes que ser tolerante. El pecado no lo tolera Dios. Nosotros observamos y podemos entonces hablar, podemos decir claramente las cosas, preocupado por la persona, ¿no? Y en ese sentido, pero sin embargo no aceptamos el pecado, no aceptamos lo que esta persona está promoviendo. Si de pronto se da el espacio para hablar, en ningún momento va a ser de una manera grotesca, de una manera dura, señaladora, porque ahí sí estaríamos cayendo seguramente en algo de juzgamiento. Entonces la tolerancia promueve la idea de que todas las creencias son válidas, ¿no? Y por lo tanto no hay derecho de juzgar a nadie. Esa es la que se está diciendo, okay, ¿no? Ya. Y hay una contraparte, pues, ¿no? Irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que la cuestionan. Ahí pues hay un choque de trenes. Yeah. Hay una circunstancia muy, muy complicada ahí, ¿no? Entonces, el tema tolerancia, ¿no? Condena de una manera muy fuerte a cualquiera que proclame la verdad absoluta y bíblica. O sea, debes ser tolerante con todo el mundo, pero tú, hablando de Dios, nadie es tolerante contigo. Ajá. Te cierran, te bloquean, te maltratan, se burlan, sí, ¿no? Esto es lo que sucede y ha sucedido durante miles de años. Cuando la palabra de Dios se pone por delante, afecta, definitivamente sabemos que mueve las conciencias, te hace verte a ti mismo y no simplemente la quieres bloquear, ¿no? Todo lo demás que digas, free mind, mente abierta, mente libre, mente amplia, pero a esto, la palabra de Dios, no. Ese es el mensaje de tolerancia que está reinando hoy día, Marco. O sea, la tolerancia promueve que todo está bien siempre tú tengas paz y tú lo creas, algo así, ¿no? Es decir, si tú crees en eso, está bien por ti. Con tal que no contradigas al otro lo que piensa, está bien, sé tolerante, ¿no? Sé tolerante, entonces así todos vivimos en paz y armonía. Pues yo no sé en qué va a acabar eso, porque si todos tienen sus propias reglas, al final siempre va a haber un colapso, un choque terrible, ¿no? Los que se aferran a las ideas de otros y aplauden todo lo que escuchan. Bueno, peor todavía, ¿no? Sí, claro. Peor todavía. Ahora, entonces es terrible. A diferencia de la tolerancia promovida en esta época, entonces estoy tratando de rescatar las ideas principales. Ok, el cristianismo, Danilo, el cristianismo tiene como medida, por eso se llama el canon, ¿no? El canon del Nuevo Testamento, el canon del Antiguo Testamento, son las reglas que miden los libros y lo que enseña allí. Dios, por ejemplo, dejó el decálogo, los 10 mandamientos a Israel, ¿no? Deja reglas y leyes en el Antiguo Testamento, tanto civiles, religiosas, ¿no? Espirituales. Entonces, el Nuevo Testamento, si tú lees, tiene más mandamientos que el Antiguo Testamento, tiene más de 1000 mandamientos al creyente. Obviamente en el Nuevo Testamento está basado en un principio del amor. Entonces, si eso es inspirado por Dios como creemos los cristianos, amén, esperemos que todos estemos de acuerdo, ¿no? La Biblia es inspirada por Dios, como dice 2 Timoteo 3:17 o 16, creo, ¿no? Y es útil para, y hace una lista de cosas. Entonces, nosotros creemos que la Biblia es absoluta.
Otra palabra que se utiliza que a veces que no se entiende es inerrante, o sea, que no se equivoca. Es absoluta. Eso lo creemos y lo sabemos. Correcto. ¿No? Claro. Es absoluta, inerrante, ¿no? Entonces, eso significa que nosotros sí somos absolutos en algunos conceptos, sobre todo lo que es la Biblia y la palabra de Dios. Entonces, allí no puede haber relativismo ni tolerancia. Creo que ahí es donde hay el choque que tú mencionabas, ¿no? Justamente, este choque, ¿no? Sí. Justamente, ¿no? Actualmente, digamos, todo lo que sea tolerancia es una válvula de libertinaje. Válvula de libertinaje. De todas las cosas. Y si tú te opones, basta, parece increíble, ha sucedido sumamente rápido, pero basta ver un poco la televisión. Ahí nomás. O cualquier post que aparezca en las redes sociales te va a llevar a ver que aquellas cosas que fueron claramente establecidas como bases morales, formativas, espirituales, que de rectitud, pues ahora son totalmente vapuleadas, desestimadas y destrozadas, ¿no? Con banderas extrañas, raras, que te van llevando a una evolución mental, espiritual, aparentemente inacabable. Y por supuesto, todo acaba en la muerte. y esto se sigue aplaudiendo de la misma manera. Es terrible, ¿no? El enfoque está en no reconocer la verdad, sino en ser tolerantes. Correcto, porque eso, si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, creemos que es la verdad, ¿no? O sea, y es el único camino que nos lleva a Dios, es Jesucristo, no hay otro. Entonces, nosotros no podemos tolerar que alguien venga con otra doctrina, porque definitivamente te va a llevar al infierno, y nosotros no queremos que nuestros seres queridos, nosotros mismos o los que nos están escuchando se vayan al infierno. Definitivamente vamos a respetar que no quieran creer, pero no podemos decirle, bueno, entonces voy a creer lo que tú crees, voy a creer lo que el otro cree, y no, definitivamente no. Así que acá tenemos una diferencia entre la tolerancia y la verdad, Danilo. Sí, dos conceptos que son opuestos en este instante, ¿no? Que parecen palabras que incluso deberían estar en la misma ecuación, ¿no? Palabras que deberían estar cohesionadas de alguna manera, pero no es así, ¿no? Sí. Bueno, Danilo, si me permite, vamos a ver algunos comentarios que tenemos aquí en el texto, ¿verdad? Dianita cita Salmos 139. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, ¿no? Muy bien, claro, esa es la forma en que Dios quiere que nosotros nos autoexaminemos, ¿no? A la luz de la palabra de Dios. Johnny Cabrejo, muy buenas noches, querido Johnny. ¿Llegas a leer, Johnny, el comentario de Johnny, Danilo? Está en Facebook. Lo tengo en pantalla, a ver. ¿Cómo se puede entender? Estoy viendo. Ya, perfecto. Dice, ¿cómo se puede entender que algunas denominaciones evangélicas o iglesias separan o expulsan a sus miembros, ¿no? ¿Eso no implica juzgar? Claro, depende. Claro, también, depende. ¿no? Hay circunstancias, y la Biblia claramente nos dice que si hay algún caso de inmoralidad comprobada, hay un procedimiento, hay una forma de poder abordar ese caso. No se trata de decir vete de la iglesia, al contrario, si estamos justamente, la iglesia recibe a todos los que están buscando al Señor por su decaimiento, por su reconocimiento de descontrol de su vida y su pecado. Y finalmente, gloria a Dios, se entregan al Señor. Pero si estas personas dentro de la iglesia de pronto caen, trastabillan, y de pronto caen en un pecado, y de pronto esto se manifiesta, no hay arrepentimiento y continúa, la iglesia, la congregación, tiene un proceso a seguir para poder exhortar, animar, ¿no? Lo que estábamos hablando. Pero si la persona reincide sobre esto y comienza a desafiar esta circunstancia, pues la iglesia va a tener que tomar una decisión con respecto. ¿Por qué? Porque también no se puede permitir
que estos casos sigan avanzando dentro de la iglesia. ¿Qué pasa con el testimonio? Claro. ¿Qué pasa el con nombre de aquellos, Jesús que están caminando recién, que están ciertamente débiles en la fe por algún motivo, cada uno en su tiempo? Van a tener un testimonio que les va a afectar y podría jalar a ellos también esto. Entonces, el amor nunca falta en este procedimiento. Correcto, sí, excelente. Sí, hay una... Muy bien, Danilo, está cerrada la idea. Básicamente es un tema de disciplina, ¿no? Y la disciplina tiene un procedimiento, no es un tema de que, hiciste algo malo, te vas de la iglesia, no te quiero ver. No, eso sí sería errático, sí sería un problema, sí sería un juicio, claro, ¿verdad? Pero cuando hablamos de disciplina y si alguien es expulsado de la iglesia, hay versículos bíblicos que exactamente dicen por qué debería ser expulsado y Pablo da razón de por qué y de qué manera, ¿no? Que ya sería todo otro tema para resolver, ¿no? La disciplina en la iglesia. ¿Cuáles son los límites? ¡Wow! Muy bien, estamos yendo muy bien con el tema. Siempre los tiempos son crueles, Danilo, pero aquí tratando de ir adelante. Y gracias por los comentarios, porque sin sus comentarios solamente estaríamos Danilo y yo. ¿Y de qué serviría, no? No sé. El café lo invitamos a todos. Danilo, ¿alguna vez Jesús fue altisonante, pareció juzgar, pareció ser severo? Porque si estamos hablando, hay que ser tolerante, Jesús es amor, ¿no? Jesús dice que no juzgues, que como dice Mateo. Pero entonces, ¿cuál es el equilibrio? ¿Cómo vamos descubriendo eso? ¿Hay alguna forma de encontrar a Jesús? Esa forma limpia, transparente, santa, en la que Jesús exhortaba, pero decía absolutamente la verdad. ¿A quiénes? Pues los hemos mencionado un poquito antes, ¿no? A los fariseos, a los escribas, y ahí lo vemos en Mateo 23. En el mismo Evangelio de Mateo podemos ver el capítulo 23, versículo del 25 al 27. 25, ya. Acá estamos. Muy bien. Yo no quisiera que imaginen, pero sin embargo les digo, imagínense. Imagínense a Jesús, que está rodeado de discípulos y personas que están viendo la obra que va Jesús haciendo en cada espacio donde está. Y ahora está delante de las autoridades religiosas y les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Acá está hablando plenamente de corrupción, Marco. Corrupción absoluta de personas que deberían guiar a la gente ser imagen al Señor total de rectitud. 26 dice: fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. En el 27 continúa: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Esto sonó duro. Pareciera ser un hombre que está rabioso, pero no. Está hablando la verdad. Sí. Y está en realidad confrontándolo de tal manera que les da una oportunidad que se vean a sí mismos en su vida cotidiana. Interesante comentar, Marco, que la palabra hipócritas en realidad no es exactamente mentirosos, ¿no? La palabra hipócritas, que viene del griego, pues está mencionando a aquellos que actuaban en el teatro y que asumían personajes para poderlo mostrar, o sea, lo que llamamos nosotros actores sobre las tablas, ¿no? En las telenovelas, en las películas, los actores, ellos eran llamados hipócritas, y esa era la palabra. Se utiliza hipócrita para poderte decir a mí o a ti o a todos, ante una situación así, que está siendo falso, que no está representando lo que en verdad eres. Correcto. Por eso es que se le llama hipócritas, ¿no? Pero para el español esto, en el sentido literal, pues es muy fuerte, claro, ¿no? Y acá estamos viendo a Jesús, que no tiene ningún problema en llamarlos por lo que eran.
actores absolutos, ¿no?, de una imagen de lo que no son, ¿verdad? Claro. Tratan de representar, como los actores, cosas que no son, y los desnuda, dejando en evidencia el contenido, al decir que deben limpiar primero dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Lo que representan debe ser lo que tienen adentro, y no es así. Muy bien, entonces rescatando esto descubrimos que sobre todo Jesús se puso fuerte y aclaró las cosas cuando hablamos de la eternidad, ¿no? Porque ellos tenían que, bueno, llevar a la gente a Dios y en realidad los estaban haciendo perder, ¿no? Así que aquí sí encontramos una exhortación muy clara de parte de Jesús. ¿Qué otro personaje podríamos encontrar interesante que nos podría ayudar, Danilo? Bueno, después de Jesús, en el Nuevo Testamento particularmente, Pablo, ¿no? Ya. Pablo era muy directo. Pablo era directísimo. ¿No? Sí, y Pablo tenía que contener su carácter, ¿no? Y eliminar totalmente las cosas de orgullo que lo habían acompañado antes de caer a los pies del Señor. Todo eso lo entregaba constantemente y sin embargo era absolutamente directo, ¿no? Tanto que en algún momento emplaza al mismo Pedro, ¿no? Sí, claro. Ante una actitud de algo que estaba mostrando Pedro, el que conocemos, Pedrito, en un lugar donde no habían judíos, y de pronto al llegar los hermanos judíos, él cambia su forma y se presenta como con todas las cosas de judíos, y eso le molestó muchísimo a Pablo y lo manifestó, y después, años más tarde, lo escribe, lo pone, ¿no? Y después vemos a Pedro cómo lo menciona con tanto amor a Pablo, y digamos que continúa la obra que él después de su muerte ya había dejado, ¿no? Muy Así bien. que vemos que la verdad es lo más sobre importante, todo la verdad, ¿no? claro. Si hablamos de temas espirituales, la verdad es inquebrantable, ¿no? Johnny Cabrejo nos comenta aquí un detalle interesante, creo que hablando de la legislación internacional. Que es muy oportuno, ¿no? En todas las legislaciones del mundo disponen en sus constituciones la tolerancia religiosa como un derecho fundamental de las personas, porque en el pasado hubo guerras santas, cruzadas y guerras de 30 años entre católicos y protestantes. Sí, yo creo que eso es fruto de una lucha por el tema de la igualdad religiosa. Sin embargo, aún no es total. O sea, la tolerancia no es del todo real, ¿no? ¿Por qué? Porque de todas maneras ciertos grupos religiosos tienen más beneficios que otros, o sea, por donde lo veas, ¿no? Por donde lo veas, están como que gobernando todavía el sistema. Y entonces sí que se está promoviendo, pero aún así también se está promoviendo al mismo nivel las otras tendencias de grupos que se mueven en el mundo, ¿no? Que tienen esa banderita de varios colores que no queremos decir su nombre ahorita, y también estamos hablando de la misma tolerancia, ¿no? O sea, el sistema simplemente se mueve porque quieren darle beneficio a toda la sociedad, ¿no? A toda la sociedad, básicamente, ¿no? Así es. Bueno, Dianita también comenta y nos dice: religiosos fariseos que se mueven por conveniencia, ¿no? Por conveniencia. Muy bien. Elenita también nos dice: Jesús fue firme y sincero con los fariseos. Definitivamente, ¿no? Eso fue lo que lo movió. Pablo citaste a Pablo también, y yo encuentro en Tito capítulo 1, versículo 5, Danilo, uno de los textos interesantes también. Sí, acá dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿no? Acá hay una palabra que es corregir, ¿no? ¿no? Te dejé en Creta para que corrigieses, dice. ¡Wow! O sea, hay una acción de llamar la atención y rectificar lo que está equivocado. Habla de deficiente también, ¿no? Claro, la persona, por ejemplo, para dar una figura, ¿no?, que está corriendo en una dirección y está sumamente agotado, de pronto hay muchas cosas que distraen, pero él está en esa dirección, termina perdiendo el paso y termina hasta saliendo del camino. Entonces, el mensaje que Pablo le da a Tito, espiritualmente hablando, es
esa persona que en lo espiritual andaba como esta que pierde el paso y se desvía, corregirlo y ponerlo en el camino que es, ¿no? Entonces, corregir lo deficiente es lo que no está avanzando correctamente, lo que no está yendo por donde el Señor dijo, ¿no? Y eso es importante decirlo siempre, no es Pablo el que dijo, sino es el Señor al que predica Pablo, nuestro Señor Claro, Jesucristo. que Pablo está inspirado en ese instante, ¿no? Por el Señor. Así es. Entonces, significa pues que hay cosas que no pueden moverse, que son inamovibles y que deben mantenerse siempre, son absolutos, ¿no? Y que marcan lo que está bien y lo que está mal. Sí. Eso es lo que viene a hacer entonces el sentido de la corrección para volver a lo absoluto, a lo que no debe moverse. No hay medias tintas, no hay cosas que pueden ser ambiguas. La palabra de Dios no es ambigua en absoluto. Es una sola. Claro, porque imagínate, Danilo, entonces, que si la palabra no fuera absoluta y cambiase de vez en cuando, entonces si hoy día la salvación es por gracia y resulta que de aquí a unos años ya no es por gracia, entonces ¿cómo soy salvo? O sea, ¿en base a qué? No, imagínate. Claro, ya... Simplemente quitamos a Dios de la ecuación y quedan solamente los hombres y las mujeres, ¿no? Con sus propias opiniones que sabemos que son absolutamente inestables, volátiles y se pierden en las divagaciones, en las filosofías. ¿Qué cosa debería corregir entonces Tito ahí en Creta, ¿no? Porque Pablo le dice que corrijas lo deficiente. ¿Qué cosa pasaba en Creta, no? Bueno, lo vemos en la palabra y lo llevamos, pero hay varios elementos, ¿no? Habla, por ejemplo, en Tito, en el capítulo 1, del 9 al 13, encontramos que los llama a los que están allá contumaces. Ajá. Dice exhortar con sana enseñanza y menciona que son contumaces en el versículo 10, que son habladores de vanidades, ¿no? Que son que trastornan, dice más adelante, las casas enteras, ¿no? Han apartado de la verdad a varias familias. O sea, ¿qué tal responsabilidad? Y también dice que lo han hecho, ¿no? Enseñando lo que no conviene. Esto es cuando de pronto hay alguna influencia, quizá política, social, y de pronto tú te adecuas a eso, pervirtiendo el paso, pervirtiendo la enseñanza que has recibido del Señor. Por ejemplo, todo puede moverse, pero yo sé que debo aferrarme en oración al Señor y no debo moverme de lo que dice su palabra. Debo confiar en Él y no confiar en lo que están diciéndome que debo variar, ¿no? Que debo escuchar y me dejo llevar por las noticias, me dejo llevar por las opiniones. No, tengo la palabra de Dios. Más bien, alguien sabio en la palabra de Dios puede dar buenos consejos a aquellos que están en ese movimiento. Pero si yo me voy a dejar llevar, dejo a Dios fuera de la ecuación, dejo a Dios fuera del camino. Y si estas personas eran contumaces, dices, ¿no? Habladores de vanidades, o sea, que hablan cosas así infladas, ¿no? Que trastornan casas, has dicho, ¿verdad? Que está en el versículo 10, creo. Sí. O sea, apartan a la gente de la fe. Y enseñan lo que no conviene, ¿verdad? O sea, enseñan cosas para ganar dinero, para usufructuar. Entonces, mira, o sea, Pablo no tiene la intención de criticar, ni de ser mala gente, ni de decir a esos, miren, hagan lo que quieran, yo no voy a meterme con ustedes, porque tenemos que tener libre tolerancia, ¿no? Aquí Pablo le está diciendo a ellos que, así como Jesús puso las cosas claras, también lo está diciendo acá, estos están pervirtiendo la iglesia. Entonces, ¿cómo debía corregirlos Tito? Ok, aquí en la palabra vemos que dice que hay que exhortar con sana enseñanza, ¿no? Ahí hemos hablado de lo que es exhortación y de lo que es amonestación. Exhortar con sana enseñanza, convencer también dice a los que contradicen esa enseñanza, ¿no? A los que te llevan por caminos que no son. Dice que es necesario hacerlos callar. Es preciso tapar la boca, dice el versículo 11. Eso sí está duro. O sea, deja de hablar. Y mira, me recuerda también a Jesús cuando hace callar a los demonios, cuando están en las personas y está liberando a alguien, ¿no? Cállate. O sea, es preciso tapar la boca, reprenderlos,
duramente, ojo, que no se entienda que los agarren a puñetes, es una llamada firme, de atención, ¿no? Firme, sin, digamos, espacios de duda. Es una sola llamada de atención muy concreta sobre lo que están haciendo, y finalmente dice que eso debe hacerse para que sean sanos en la fe. Es una forma de sanar, es una forma de curar, es una manera de llevarlos por el camino correcto. Son, así como han sido atrapados en una circunstancia pasional que les hace actuar de esta manera, de la misma forma se les reprende duramente y se limpia. Es, hablando médicamente, es como pues cortar una infección por lo sano, ¿no? Por la forma más radical. Y de esta manera actúan. Pero en todo esto tengo que volver a decir, el amor nunca falta. Claro. El ser firme, el ser directo, el decir exactamente la verdad, no excluye el amor. Claro. ¿No? Eso lo enseñó el Señor. Y el Señor Jesús era firme y directo, pero no dejaba de amar. Exacto. Por eso debemos separar esta cuestión y convertirlo en una ira, en una pasión, en una rabia. No, ahí empieza el descontrol personal también. Definitivamente eso podría llevar al juzgamiento del que estamos hablando. Por ahí Juancito Morán decía que por favor volviéramos a explicar el tema. Simplemente animar y exhortar no significa juzgar, ¿verdad? Y el tema de la tolerancia no significa aguantar que las cosas pasen. Acá estamos viendo a Tito, que tiene una enseñanza directa de Pablo, cómo debe actuar para corregir a las personas de esta iglesia en Creta. Amén. Entonces, esto de la tolerancia, podríamos circunscribirlo al concepto de, mira, hay cosas que sí es en común a todos nosotros, así que sé tolerante, ¿no? No seas tan crítico, no seas destructivo, no seas de repente demasiado exigente. Dale espacio que la persona desarrolle sus dones, que vaya dejando su pecado hasta que aprenda a crecer en la fe, ¿no? Y está tomando su... Ahí la tolerancia funciona bien. Pero cuando la tolerancia toma un concepto absolutista, ella, ¿no? Como tal, y la tolerancia excluye al resto y no deja que, y se vuelve intolerante con el resto, ¿no? Pues esto me hace acordar al comunismo. Sí, bueno. Entonces, acá tenemos un problema, porque para mí el absoluto es la palabra de Dios. Sí, lo siento mucho si a algunas personas le ofende lo que dice la Biblia. O sea, no es mi intención ofender con lo que dice la Biblia, pero la Biblia llama pecado a ciertas cosas que ofenden a Dios y yo no lo puedo llamar diferente. Entonces acá, por ejemplo, en Tito, Pablo le dice, son tercos, son porfiados, contumaces, habladores de vanidades, ¿no? Que roban a la gente, hacen que la gente se pierda, que pierda su fe, que pierda su alma. O sea, eso no lo podemos tolerar, ¿no? Y has leído que debe exhortarse, convencerse, debe taparse la boca. O sea, ya, por favor, eso va contra lo que Dios enseña, no puedes decir eso. Así es. Entonces el Señor nos lleva de la mano a nosotros los creyentes, que nosotros también somos llamados a mantener la sana doctrina dentro de la congregación, ¿verdad? No solamente sería los hermanos X que dirigen la iglesia, que le llamen la atención al hermano Y que está por allá, por favor, ¿no? Hermano, por favor, ¿puede ir a hablar con otro hermano? Hablen. No, pues hermano, hay cosas que el Señor te pone. Si tú estás en paz con Dios, si tú te has autoanalizado, hemos dicho, ¿no? Si te has autoanalizado y estás en paz con Dios y el Señor te hace ver algo, entonces ve y dilo. ¿Cómo responde esa persona ante la palabra de Dios? Es un tema entre él y Dios. Tú no quieres ofender, tú no quieres maltratar, tú no tienes una mala actitud, tú estás con una actitud de, ¿cómo dijiste? De exhortar, ¿no, Danilo? De animar, de exhortar, animar, amonestar. ¿Para qué? Para que se corrija y haga lo correcto, pues, ¿no? Ahora, yo recuerdo que Pablo tenía varios discípulos, ¿no? Y amigos, Filemón, Epafrodito, Tito iba acompañado de otro personaje en el Nuevo Testamento que Pablo lo llamaba como su propio hijo, que es Timoteo. A Timoteo también le habrá dado información parecida que a Tito. ¿Qué dice Danilo? Sí, definitivamente
que llamamos las cartas pastorales, ¿no? Que tú mencionaste al principio, ¿no? Las cartas pastorales, justamente, en las cuales les da pautas para que ellos puedan continuar y representar la obra que había sido fundada en su momento en cada lugar. Y ahí estaba Tito, y ahí estaba efectivamente Timoteo también, ¿no? Ellos debían administrar, debían observar, debían corregir. Y dar todo para que ellos puedan estar permanentemente en el camino de la fe, en la palabra viva, la palabra real. Así es. Ya, ok, perfecto. Entonces, a Timoteo también le dice lo mismo, ¿no? Que vaya, que no deje de hacer lo correcto y que ayude a los hermanos de la iglesia, ¿no? Lo puedes ver en el 2 de Timoteo, ahí está clarísimo, el capítulo 4 de 2 de Timoteo, versículos del 2 al 4. Acá les da una cátedra, ¿no? Pablo a Timoteo, el versículo 2, que le dice a Timoteo que predique la palabra, ya lo que siempre me ha llamado tanto la atención, que instes a tiempo y fuera de tiempo. A veces lo he traducido como sea oportuno o no parezca oportuno, ¿no? Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, o sea, convence, aconseja, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, ¿no? Son cosas que está diciendo Pablo ahora con este encargo a Timoteo. Me parece que estaba en la iglesia de Éfeso, Timoteo, en ese tiempo, no estoy tan seguro. Sí, creo que sí. Pero le da este encargo. ¿Qué más le dice? Los motivos, ¿no? Los motivos. ¿Por qué Pablo le pide esto? Dice, porque vendrá tiempo, en el versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Sufrirán la sana doctrina es, no querrán escuchar la verdad, ¿no? No querrán confrontarse con ella. No quieren sufrirla, No quieren ser confrontados, dice, ¿no? Claro, sino que teniendo comezón de oír. Es una expresión, claro, ¿no? Quizás no es exactamente igual, pero es la misma idea. Me pica, no te escucho. ¿No? Es un poco así, ¿no? O de repente yo quiero escuchar lo que me conviene, ¿no? Claro, me oriento solamente a lo que quiero escuchar, ¿no? Y dice, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, ¿no? Van a ir corriendo, van a estar detrás de maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Y concupiscencias, si tiene que ver con las pasiones, estas son las pasiones más carnales, sí, ¿no? O sea, por el camino que habían dejado, pues por ahí van a regresar con maestros que se están poniendo por delante hablando de ellas. Sí. Como la aspiración que deben tener. En el versículo 4 nos dice que y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, mitos, todo tipo de historias. No es difícil, Marco, lamentablemente, entre personas cristianas, escuchar cosas bien raras ahora, ¿no? Y ahí te das cuenta que realmente no están leyendo la palabra de Dios. Y están comenzando a escuchar otras cosas de personas que tienen cierta apariencia de autoridad y lo dicen de una manera muy firme y te sorprende porque en algún momento puedes haber estado cerca de estas personas y has visto que firmes eran con la palabra en su tiempo, pero se abandonaron un poco esto y comenzaron a escuchar otras cosas. Sin ir muy lejos, Danilo, justo hoy día el pastor Lucho García, que es mi pastor, ha enviado un YouTube, un link de YouTube a los pastores de Sudamérica y me pareció increíble escuchar lo que está ahí. Ahora te lo envío para que lo veas si quieres. Es una pastora de un movimiento cristiano antiguo, en Canadá. Dice que se volvió atea. Sí, escucha lo que te digo, porque eso, o sea, no entra en mi cabeza, ¿no? Es una pastora, en primer lugar, y segundo, se vuelve atea. Y tercero, que es lo más complicado de entender, es que la congregación admite que se quede como pastora.
Entonces yo me pregunto, ¿qué enseña? Si no cree que Jesús es el Señor, si no cree en la Biblia, porque es atea, entonces, ¿qué está haciendo, no? Pero como esta es una congregación centenaria, pues tienen siglos, entonces ellos, tú sabes que no es que vienes y pastoreas y te vas, o sea, son gente que está contratada y tiene todo un tema diferente, ¿no? Es como un trabajo. Entonces esa persona no puede salir así nada más. Y ahora ella está enseñando, ¿y qué enseña? Ella enseña los cánticos que cantaba cuando estaba con su esposo. Ella enseña el amor que sentía por su esposo y lo que su esposo sentía por ella, algo así, y cantan del humanismo, cantan de la humanidad, pero ya no leen la Biblia, ¿no? Y es una iglesia, y tienen una pastora, y la gente dice, nosotros sentíamos también que ya no creíamos en Dios, y ahora que tú no crees en Dios, entonces sigamos adelante juntos. Exactamente lo que tú acabas de leer ahorita, ¿no? Exactamente, o sea, se amontonan para escuchar lo que su oído quiere escuchar, ¿no? Y lo siguen. Y es triste, pues no es triste. Y el video acaba haciendo un llamado a la iglesia a orar para que vayan misioneros a Canadá, porque, o sea, lo que está pasando es terrible, ¿no? Lo que está pasando es terrible. Es en Canadá que pasa esto. Qué terrible, caray. Qué triste, de verdad. Sí, triste. Ajá. Bueno, la chamba de Timoteo, la chamba de Tito, estando lejos Pablo, no dudo que ha sido bastante dura, ¿no? Y han tenido que estarse examinando ellos mismos constantemente para poder llevar adelante esta empresa, ¿no? Cosas con la verdad y seguir esta línea que Pablo les dice que tienen que seguir, ¿no? Ellos tienen que estar en obediencia y firmes porque todo está basado en la palabra de Dios que la sustenta. Danilo, el tiempo se nos acaba. Ya se nos hace cortos y hay un tema pendiente que sería entonces el tema de la actitud, ¿no? Con relación a esto. Sí. Y para eso tendríamos que ver la posición de Pablo que tiene él cuando algún hermano en la iglesia está fallando, está pecando. Creo que lo encontramos en Gálatas 6:1. Justo un poco lo que decía por ahí, ¿no? Un poco lo que hablábamos cuando hizo la pregunta el hermano Johnny Cabrejos. Sí, correcto. Ajá. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Acá no dice latigazos, ¿no? Sí, no dice. Restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, observándote a ti mismo, analizándote, ¿no? No sea que tú también seas tentado. Esto está bravo porque de pronto esa actitud y ese testimonio, si no estás firme y no te das cuenta en ti mismo de dónde vienes, de dónde has salido, lo que el Señor ha hecho en ti, si no estás tú aferrado a la palabra, tú mismo puedes caer en eso, ¿no? O cuando caigas por tu propio pecado, también vas a ser juzgado así de duro, ¿no? Con la misma vara con que mides puede ser medido. Sé misericordioso, sé humilde, ¿no? Soportémonos unos a otros con paciencia, porque nadie es infalible. Todos estamos creciendo, todos estamos buscando la estatura y la plenitud de Cristo, así que en algún momento vamos a fallar y pues lo que vamos a querer es misericordia para ser restaurados, y de la misma manera debemos tratar al resto. Pero Danilo, ¿qué pasa entonces con la tolerancia permisiva, que sería el otro extremo? La tolerancia permisiva. Bueno, la que acepta que todo está equivocado, ¿no? No nos da permiso a ser áspero, ni menos faltar de respeto a otras personas, ¿no? Esto nos llama a soportar. El Señor nos dice: sopórtense unos a los otros, amados los unos a los otros, ¿no? Nos lleva a ser amables y humildes, porque tenemos pues debilidades, tenemos fallas. Nosotros no llegamos perfectos a la iglesia, todo lo contrario. Aunque el Señor nos dice sean perfectos, ¿no? Pero ese es en el Señor, ese es en Jesucristo, siguiendo al Señor, soportándonos en Él. Él es perfecto. Entonces, en amor debemos perdonar, no debemos caer en el orgullo o la amargura. Si está el perdón, si está esta cosa hermosa, maravillosa que nos ha dado el Señor de poder estar amando en estas aflicciones, en estos momentos, no vamos a caer en estas faltas, en estas debilidades, el orgullo y la amargura que es tan común.
¿no? Entonces debemos rechazar al pecado, pero debemos amar al pecador, porque de ahí venimos. Y en ese amor está el testimonio que puede hacer que ese pecador caiga a los pies del Señor totalmente. Correcto, correcto. Entonces encontramos acá una diferencia que tenemos que equilibrar, que sería el legalismo, ¿no? Y por otro lado, sí, lo que nos pide Dios. El legalismo sería, el legalista tiene esa tendencia a creerse superior a otros, sí, porque cumple algunas cosas. O sea, no se basa en la fe y crecer hacia Jesucristo, que es todo lo que nos pide, sino se basa en, para llegar a eso tengo que cumplir ciertas reglas, y como yo las cumplo, entonces yo he alcanzado cierto nivel de madurez que el resto no tiene. Esto es legalismo, ¿no? Claro. Y esta tiene más... No hay nada. Sí. Nada que te haga más grande que tu prójimo, que la persona que está a tu lado, para nada. Sí. Para nada. Que hayas entendido mejor, reflexionado, que estés practicando, no te hace más grande que el otro, ¿no? Para Dios todos son iguales en esa parte. Pero sí, claro, debes ser obediente, pero no debes mirar por encima del hombro, claro, a nadie. No, la actitud es, ¿no? Gracias a Dios que no soy como ellos. Hay una parábola, ¿no? Que Jesús cuenta en la iglesia del fariseo y del hombre que estaba, el publicano que estaba más allá. Gracias, Señor, porque no me has hecho como el publicano que como está ese ahí. Que está acá, sí. Como ese que está ahí, ¿no? El legalismo mide la espiritualidad, ¿no? No por una justicia propiamente interior, sino por cumplir la lista de exigencias. Las hay que tener cuidado. Externas, lo que se ve, lo que se oye, lo que es yo visible, hago esto aquí, allá. ¿No? También el legalismo se caracteriza por estar haciendo las cosas como un esfuerzo personal, ¿no? Y eso te lleva a lo que decía, fue justamente Jesús, ¿no? Veíamos en Mateo cuando le dice sepulcros blanqueados, ¿no? Están con los huesos así, por dentro y por fuera todo bonito, ¿no? La apariencia exterior de santidad es absolutamente falsa, irreal, pero es lo que ellos quieren mantener. Esos son los legalistas. Claro. Y el legalista cree que la mejor manera de motivar a otros es avergonzándoles, ¿no? Esto, bueno, me trae muchas cosas y muchos recuerdos y muchos mensajes, pero en realidad, ¿cómo vas a motivar a alguien haciéndole entrar en vergüenza? Aquí nuevamente entra el tema: amonéstalo en amor, correcto, exhórtalo, anímalo. Yo te animo, hermano, o si es entre damas, hermana, permite que te anime con una palabra. Mira lo que estás haciendo, no te sientas mal, yo misma o yo mismo, ¿no? Esa forma de hablar, pues debe llevar a una consideración, pero como tú bien dijiste, Marco, al final la persona es la que va a dar cuentas y la que va a tomar una decisión delante de Dios, no delante de uno. El legalista pareciera que busca que se lo den a él, ¿no? Claro, y no reconocimiento personal. Así es. Muy bien. Y por otro lado tenemos el cristianismo, que se está basando básicamente en la fe, ¿no, Danilo? La fe que salva. Entonces, hay que tener cuidado entonces para evitar caer en los extremos. No juzgar a otros y tener demasiada tolerancia, cuando en realidad el equilibrio debe ser que debemos buscar lo que la Biblia dice. Yo debo ser confrontado con ello, y si tengo algo que decirle a otro hermano, habiendo pasado por el filtro de la palabra de Dios, atender a esa necesidad para ayudarlo a salir de su problema. Ese camino es el camino que Dios nos pide a los creyentes para salir adelante. Otro camino podría caer en el legalismo, o podría caer en la tolerancia actual del mundo, que es dañina en realidad, porque no nos confronta con la palabra de Dios, no nos anima a cambiar. Vamos a terminar con una oración y le damos gracias a Dios por este lindo tiempo que hemos podido desarrollar. Señor, te damos gracias por el tiempo que hemos compartido juntos, y te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayudes en todo momento, y Señor, que nos ayudes con las críticas, el juicio previo, y más bien lo lleves a la exhortación, al ánimo pronto, Señor, habiendo sido confrontados por tu inmenso amor y tu gracia en nuestras vidas. Te entregamos nuestro corazón y nuestras vidas para siempre. Sé tú nuestro Señor
por la eternidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor Jesús por este tiempo que hemos tenido. Amén.